Oye, pues muy buenos días. Nos encontramos en la sede del BBVA, en el Paseo de la Castellana de Madrid, para celebrar una nueva sesión de diálogos AECA, que en este caso la vamos a dedicar a un tema de rabiosa actualidad y de enorme trascendencia. Nos dedicaremos en esta hora y media que tenemos establecida a hablar del proceso de reestructuración financiera, sus repercusiones especialmente en el tema del acceso al crédito y los efectos económicos que se derivan. El BBVA, como todos sabemos, es uno de los grupos financieros más importantes a nivel internacional y está llamado a ejercer un liderazgo en la nueva configuración del sector a nivel global. Antes de nada, nos gustaría agradecer a Eduardo Ávila, que es director de Relación Global con Supervisores en BBVA, el habernos recibido en la sede y poder pues, desarrollar esta sesión en la que también se va a hablar, por supuesto, de algunos aspectos principales sobre el sector, tanto en estos momentos como de cara al futuro y su trascendencia en lo que es la vida económica en la economía general. Para esto, pues contamos, además de con Eduardo Ávila, con un grupo de personas que configuran un espléndido panel. Domingo García Pérez de Lema, que es catedrático de Economía Financiera de la Universidad Politécnica de Cartagena y presidente de la Comisión de Valoración y Financiación de AECA, está a la derecha de Eduardo Ávila. Germán López Espinosa, que es profesor titular y director del Máster de Banking and Financial Regulation de la Universidad de Navarra. Germán. Y Teresa Mariño, que es consultora financiera en Solufina e IMAP Links. Y antes de empezar, le pediríamos a Eduardo Ávila que nos comentara brevemente cuáles son los objetivos, los cometidos de su puesto, en el que recientemente ha sido nombrado, y pues en líneas generales, como digo brevemente, por si nos puede hacer un pequeño comentario sobre cuáles son los cometidos de un cargo que va a tener relevancia especial en el mundo. Sí, pues muchas gracias, José Luis. Pues efectivamente el grupo BBVA, ante esta, conforme íbamos observando cómo va evolucionando todos los requerimientos regulatorios del sector y la presión supervisora y enfrentarnos a un hecho que va a ser un cambio dramático para la industria, como es pasar a tener un nuevo supervisor bancario, en este caso Banco Central Europeo, frente a los supervisores que hemos conocido toda la vida, que es Banco de España. Pues al principio de año hicimos una reflexión y vimos que quizás era necesario poner un foco especial ante esta nueva situación, ante este nuevo entorno. Entonces yo hasta esa época, hasta ese momento llevaba también, entre mis funciones estaba la relación con el supervisor, con Banco de España, y también llevaba las funciones contables del grupo. Decidimos crear una unidad, que fue la unidad que yo me hice cargo, que es una unidad que se va a centrar en llevar la relación global con los supervisores, y vamos a llevar, dentro de nuestros cometidos están todas las herramientas que están apareciendo y que han aparecido en estos últimos años, todas estas nuevas herramientas supervisoras, no solo la relación y ser un punto de contacto con el supervisor y prepararnos para ser ese nuevo punto de contacto con el supervisor europeo, sino lo que son herramientas como es los ratios de capital, los ratios de liquidez, recovery and resolution, que son nuevas herramientas que aparecen en el panorama de las entidades supervisadas, especialmente de las Global SIFIs, como es el caso del BBVA y en España también del Santander, y estar muy preparados para la siguiente fase que va a venir, que va a ser stress testing, loss absorption capacity, es una cantidad de instrumentos de supervisión y de escrutinio supervisor que vamos a tener y que nos va a condicionar muchísimo a las entidades financieras, ya las está condicionando, y que te puede venir a afectar a tu estrategia, a tu rentabilidad, a tu distribución interna del capital, al foco del negocio. Entonces sí veíamos que era muy importante desde el inicio, o incluso en este momento, antes de dar ese paso al supervisor europeo y antes de la adaptación que vamos a tener, la adopción el 1 de enero de la CRD4, que es el primer hito muy significativo en el nuevo panorama de regulación, pues dedicar un área exclusivamente a esta nueva realidad. Entonces, en mi área lo que tenemos es todo lo que tiene que ver con capital, con liquidez regulatoria, con planes de recuperación, planes de recovery,
con ratio de apalancamiento, pues todo este nuevo panorama, adaptar la normativa al grupo BBVA, discutirla, tener tesis y ser el interlocutor con el Banco Central. Yo creo que ahí sentimos que el BBVA pues, está quizás por delante de otras entidades que todavía mantienen en España en la relación con el supervisor tradicional, pero pensamos que lo que hemos hecho nosotros va a ser lo que terminen por hacer el resto de entidades, porque realmente sí que hace falta este foco, ¿no? Básicamente. Muchas gracias. No sé si lo he mencionado, pero si ha sido así, lo repito. Eduardo Ávila, el director de Relación Global con Supervisores en BBVA. Bueno, y si os parece, pues iniciamos lo que es el debate, el diálogo. El formato, como sabéis, es en torno a 4 o 5 cuestiones centrales, pues establecer un diálogo entre los que están invitados al panel. Y la primera cuestión sería plantear y dar a conocer de una manera también resumida cuáles han sido los principales hitos o las causas, en primer lugar, de este proceso de reestructuración del sector financiero español, que durante estos últimos tiempos pues, se ha desarrollado de una manera muy intensa. Entonces, únicamente para enmarcar un poco de lo que vamos a hablar, comentar brevemente pues, cuáles han sido las causas y también comentar alguna, si os parece, alguna de las consecuencias. Entonces, bueno, yo el que quiera intervenir un poco para empezar a, si te parece, Eduardo, pues... Sí, nosotros como causas y quizás hitos, ¿no? Yo creo que la principal causa y yo creo que está ahí es la burbuja de crédito que vivió España, ¿no? Esa burbuja de crédito un poco alimentada por la alta competencia que había en el sector, por los bajos tipos de interés, por la expansión de las cajas de ahorros, pues por la demanda también de incremento de la demanda de la vivienda. Esa burbuja, sobre todo en el sector de real estate que hemos tenido, quizás es una de las principales causas de la situación del sector a la que hemos llegado, ¿no? a la que se llegó, y como hito frente a esa causa fue pues, abordar estas carteras que quizás no estaban bien provisionadas por los reales decretos del año pasado, los dos reales decretos que nos venían a pedir al sector financiero dedicar más provisiones a unos activos que la verdad que era de difícil valoración, porque no existía mucha referencia al mercado, porque el mercado está totalmente seco en ese sentido, ¿no? Y también como un hito importante, pues el que sufrimos con esto fue el stress test de Oliver Wyman, que lo llamamos así, el stress test que vino como consecuencia del programa de ayuda al sector financiero español y que se nos exigió a las entidades financieras el año pasado, pues también fue un hito muy importante pues para atacar esta situación de la burbuja de crédito. Otra circunstancia que yo creo que ayudó a la crisis, o que fue una de las causas, es la falta de transparencia. Quizás especialmente en entidades como las cajas de ahorro, y la falta de transparencia te llevaba a que no se podía hacer una distinción, o los analistas o el mercado no distinguía bien las entidades buenas de las entidades malas, o las entidades que realmente tenían problemas que las han llevado a ser intervenidas por el Estado, de entidades que estaban sanas y solventes. El propio stress test puso de manifiesto o dio información suficiente y que ayudó al mercado a distinguir a las entidades, ¿no? Luego también las cajas de ahorros con su modelo de gobierno, sobre todo. Ahí sentimos que el governance de las cajas de ahorros ya se atacó por la nueva ley de cajas, pero era una circunstancia que no dio la injerencia política a las cajas, ¿no? Todo comentada. Y luego también España tampoco estaba preparada, no había unos roles claros del FROB y del Banco de España de cómo intervenir en una situación como la que estaba ocurriendo, ¿no? Y eso también se ha aclarado, y también como consecuencia del programa de ayuda, pues el FROB tiene ya más claro, hay un real decreto que le regula, tiene más claro cuál es su objeto y cuál es su rol, y también el Banco de España. Yo eso veo un poco como las causas hitos asociadas a cada una. ¿Sí? ¿Comentar alguna cosa? ¿Incidir en Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo. La clave un poco ha sido, si miramos por el lado del activo de los bancos, la baja diversificación, la exposición elevada al sector inmobiliario. Por otra parte, también tal como ha comentado Eduardo, una elevada competencia hizo que los márgenes de la actividad tradicional bancaria fueran muy estrechos,
cual los bancos y mercados estaban más expuestos a cualquier shock, eso les hizo vulnerables en el cambio de ciclo. Y por otra parte, esa estrechez de márgenes en la actividad tradicional hizo que incluso muchas cajas cambiaran un poco su configuración y hicieron muchas actividades, pusieron mucho énfasis en aquello que no era su actividad tradicional. Y eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura científica, el riesgo sistémico ha demostrado que la parte no tradicional ha sido la causante del riesgo sistémico y no de los orígenes. Eso, hemos visto que al final nos acaba matando. Yo me quería centrar un poco también en las consecuencias del proceso de reestructuración. Yo creo que después de todas las medidas que se han ido adoptando, tanto del gobierno español como de la Unión Europea y el Banco de España y el Banco Central Europeo, yo creo que después de todo este proceso, con todos estos años, la situación patrimonial de las entidades han mejorado gracias a este proceso de saneamiento y recapitalización del sector. Hay varias consecuencias que así lo pueden confirmar. Hay un documento muy interesante del Banco de España del mes de octubre que así lo pone, lo vamos viendo en el manifiesto. En particular, yo creo que la situación de liquidez de las entidades financieras, gracias a la política del Banco Central Europeo, pues también parece que esto no va a ser un obstáculo para el desarrollo del crédito en España. Ha habido una política generosa de provisión de liquidez del Banco Central Europeo a las entidades financieras. Otro problema es dónde ha ido destinado esa liquidez, que más bien parece que ha ido dedicarse a mejorar los resultados de algunas entidades financieras que a que pueda circular ese crédito. Por lo tanto, yo creo que las consecuencias en general han sido positivas. Sin embargo, este proceso también necesita, no voy a hablar de cosas negativas, sino que necesita un proceso de ajuste que debe de venir cuanto antes. Yo soy más experto en financiación de pymes que en mercados financieros, y mi intervención a lo largo de esta mañana la voy a centrar más en las consecuencias en las pequeñas y medianas empresas. Y sin embargo, aquí es donde yo creo que todavía las entidades financieras, junto al Banco Central Europeo y a los gobiernos de la Unión Europea y de España, deben de realizar los máximos esfuerzos, que el crédito fluya tanto a los usuarios tradicionales del crédito, pues para adquisición de vivienda, adquisición de automóviles, etcétera, que eso quizá sea más lento, pero lo que es inevitable es que ese crédito fluya a las pequeñas y medianas empresas, que parece que en los últimos años pues, son las que suponen el motor de crecimiento económico. Desde el punto de vista de política económica parece que van las direcciones hacia ahí, pero esto todavía no se pone en manifiesto, no termina de fluir el crédito a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, en mi opinión, el proceso de reestructuración ha tenido aspectos positivos, pero todavía quedan algunos aspectos importantísimos para solucionar, para que tenga sus consecuencias en un mayor crecimiento de la economía española. Que reflexionemos sobre la acelerada expansión que tuvo que tuvieron algunas entidades financieras, sobre todo las cajas de ahorro con su salida de su mercado natural, y esta expansión de la capacidad instalada, que fue una que se produjo sobre todo en los 2 años previos a la crisis financiera, lo que ha supuesto actualmente es una concentración del sector con un desapalancamiento muy importante de esa capacidad instalada y con un stock de personal todavía a disminuir. Y luego también la consecuencia que veo es que las entidades financieras deben volver a buscar su modelo de negocio en una situación de mercado que ha reducido los márgenes, puesto que se ha abandonado lo que decía Germán de otras inversiones en la cartera industrial. Y sobre todo, bueno, pues ahora con una situación de mercado con altas tasas de morosidad y sobre todo por mi parte veo un nuevo empuje de un modelo de negocio con reducción de márgenes. No sé aquí, Eduardo, que está más en el mercado que dirá, pero creo que es una consecuencia que va a cambiar por el industria. Sí, ahí nosotros, bueno, lo que ha sucedido en el
2009-2008 hubo una expansión sobre todo de las cajas. Teníamos los bancos y cajas en el mercado repartido al 50%, pero en cambio ellos tienen una cuota final del 62% y de empleados tienen el 52%. Si bien ya ha habido el ejercicio de consolidación, ya tenemos nada más que 60 entidades de las 130 que teníamos originalmente, todo hay que seguir haciendo reducción de sucursales. Nuestro servicio de estudios lo cifra todavía en un recorte de 7.500 oficinas adicionales. Eso tiene que seguir cubriendo. O sea, la cantidad de costes fijos que tiene la capacidad instalada, los márgenes reducidos no van a poder hacer. Pues ese ejercicio todavía es necesario, pues, para que el sector esté con toda la potencia necesaria para que el crédito fluya, ¿no? Es otro de los factores que tiene que ocurrir, ¿no? Aparte de la unión bancaria y todos los temas. Pero lo que tiene que suceder en España es que España tiene que seguir desapalancándose. O sea, todavía estamos en un nivel de crédito sobre PIB en torno del 148%, mientras que en la eurozona es del 115%. O sea, todavía hay un aterrizaje que vamos a ver en este año y en el año que viene, y nuestro servicio de estudios estima que hasta final del 2015 esta situación no estará ahí. Obviamente en esto hay que buscar la demanda solvente, o sea, hay que distinguir el stock de préstamos, además un stock que no está bien repartido porque el 23% del préstamo está todavía buqueado en préstamos a real estate y a promotores, y obviamente no es el sector ahora mismo más productivo ni lo va a ser, y su contribución al PIB, la contribución al PIB va a venir sobre todo de las pymes, y ese crédito, el crédito es lo que tiene que buscar, el nuevo crédito tiene que buscar a la demanda solvente de las pymes, y ese es el reto. Y nosotros a nivel sistema no se encuentran todavía datos para comprobar que eso es así, que más bien parece que no, pero sí que por lo menos nuestra visión es que estamos cerca del punto de inflexión y que empezaremos a ver ya en el 2014, no todas las entidades a la vez, porque hay entidades que están todavía en proceso de reestructuración, pero que sí que algunas entidades pueden empezar ya a aparecer más en ese crédito de demanda solvente. Cuando preguntas a la gente del negocio, a la gente de la red, ellos están en la búsqueda de la demanda solvente, y los buenos clientes, los que son claramente buenos, yo creo que nos damos cuenta los bancos por ello, ¿no? Los que claramente pues a lo mejor están en el sector de exportación y te presentan datos que no tienen ningún problema. Yo creo que el paso es relajar un poco ahí y los estándares y atreverse con las siguientes capas de empresas que lo necesitan, pero quizás no lo tienen tan claro, la solvencia o la viabilidad, ¿no? Y ese yo creo que va a ser el reto de las entidades financieras en los próximos meses, ¿no? Para atender a esta demanda. Hay un tema social que es evidente y es complicado, ¿no? Solventar, que es el tema de la reducción de empleo que se produce al cerrar las oficinas. Entonces el sector, antes de pasar a otra cuestión, me gustaría, no sé qué visión tenéis de cómo el sector está ayudando a absorber todo ese empleo. Me imagino que pues, en colaboración con las autoridades económicas, ¿no? Pero sí, detrás de eso existe un problema de reubicación, ¿no? Digamos, o de recolocación de muchas personas, o de jubilaciones anticipadas, pero claro, todo eso no muy anticipado. No sé, yo no conozco muy bien y sé que tiene que haber algo. Si lo conocéis alguno, podéis comentarlo. Por la parte de BBVA y Santander también lo que se ve en el mercado, y nosotros estamos haciendo son jubilaciones anticipadas, y eso es, la verdad, que tiene poco impacto, ¿no? Porque las jubilaciones anticipadas están 100% fondeadas por el banco, por cierto, o sea, no viene ahí ninguna ayuda de fuera. Pues vienen ya a ciertas edades y el esquema que te dan, la verdad que, bueno, ojalá que esté para volver el camino, está francamente bien. Yo supongo que en entidades, pues sobre todo las intervenidas que están yendo vía ERES o vía otras vías, es más duro. No sé, ahí es personal desde luego pues cualificado en el sector, con experiencia, no sé cómo funciona. Realmente es una pregunta complicada, ¿no? Porque por una parte tenemos la relación con el número de sección laborante, el modelo cultural va a ser costoso para nuestros bancos, pero por otra sí que esa gente que ha trabajado toda su vida en una sucursal, quizás es muy difícil de ubicarla en una central. Ahora con el
necesita gente con otro perfil, con una polivalencia, que sea capaz, bueno, de realizar mucho análisis cuantitativo, que tenga un nivel muy bueno en regulación financiera, que tenga un buen nivel en contabilidad internacional. Pero claro, el sector se encuentra que por una parte está demandando empleo a unos perfiles que no puede cubrir una persona sucursal. Entonces, yo creo que sí que el sector sí está generando un tipo de empleo muy cualificado, pero en la parte comercial es donde ha de reducir, donde estamos teniendo una discusión de empleo clara, ¿no? Para acomodarnos a los costos comerciales similares a los de Europa, que nuestros costos comerciales son muy superiores a los de Europa. A pesar de que nuestro costo en congreso español, digamos, como sistema era muy bueno. No sé si os parece, pasamos a la otra cuestión que ya se ha adelantado algún comentario en relación con ella, y es el acceso al crédito, es decir, cómo está fluyendo el crédito, especialmente para la pequeña y mediana empresa, y de si esto tiene relación en cuanto a mayor o menor medida de ese flujo de crédito, pues con la situación de los bancos en cuanto a su compra de, digamos, o cartera de deuda pública, ¿no? Hay algunas opiniones al respecto de que bueno, pues el crédito puede estar en estos momentos fluyendo menos precisamente por esta razón. En ese sentido, si se dejamos un poco por referencia a lo que hemos en la historia, hemos visto que el aumento de la deuda durante la última fase de la expansión en nuestro país aumentó, con lo cual esto está produciendo un desapalancamiento actualmente muy fuerte, pero por la parte de la demanda realmente hay una menor actividad, y esa menor actividad lo que hace es que se soliciten menos créditos. Y también un poco desde el punto de vista empresarial, lo que es la relación de resultados esperados, bueno, pues están en una situación peor de lo esperado, con situaciones de renta corriente de lo que están esperadas adversas, y eso te obliga, bueno, pues a que el valor de los colaterales que puedes aportar sea menor, y realmente pues, la actividad financiera está importando un poco el crédito. Desde el punto de vista del otro lado de la oferta, es verdad que la reestructuración financiera que está teniendo en nuestro sector no está ayudando a que se conceda más crédito, y en mi opinión, hasta que no se produzca claramente y finalice esta reestructuración, conceder más crédito va a ser algo complicado. Y luego también estos requisitos, los nuevos requisitos de capital que se están implementando por parte de Basilea III, bueno, pues están de alguna manera condicionando el crédito que las entidades financieras pueden dar a la industria. Y luego el último punto que puede influir en esto es de alguna manera cómo el mercado financiero posiciona a España. Aquí sí que creo que hemos mejorado el posicionamiento de España, pero todavía el tipo de interés que se está pagando por la financiación de España sigue siendo alto. Yo sí quería dar también aquí unos datos de un estudio que hicimos hace unos meses, y que ponía de manifiesto el problema de acceso a crédito por parte de la gente. La verdad es que no hay muchos estudios que se estén haciendo cuando quizás es uno de los principales problemas desde mi punto de vista. Nosotros encuestamos a principio de año a unas 1000 pymes españolas, en toda la ubicación geográfica española, y bueno, los resultados son bastante concluyentes. Por darnos alguna información, tan solo el 33,9% de las pymes habían solicitado un crédito en el año anterior, un 55,8% no había solicitado crédito porque la empresa, según los encuestados, no lo necesitaba. El problema es que de ese 55%, más o menos la mitad, no lo necesitaban porque no estaban haciendo inversiones, y la otra mitad porque ellos mismos no estaban autofinanciando. Y había un 10% de empresas, un 10,3%, que no habían solicitado crédito porque pensaban que no se le iban a conceder. Aunque necesitaban el crédito, no lo pedían porque
pensaban que no lo iban a conseguir. Esto es lo que se llama autorracionamiento. Del 33% de empresas que sí habían solicitado crédito, tan solo habían conseguido el crédito en las mismas condiciones solo el 19%. Un 48% habían conseguido crédito pero con condiciones más duras, ya sea por vía de mayores avales, vía coste de financiación, vía plazo, vía cantidad de préstamos. Y aquí sí se pone de manifiesto pues, que sí hay un importante número de empresas que tienen restricciones. Incluso hay un 18% que se le fue negado el crédito de las que lo habían hecho. Por lo tanto, los datos sí ponen de manifiesto, aunque sean a través de encuestas, que hay problemas de restricciones financieras en la pequeña y mediana empresa. Algunas de las cuestiones ya las habéis apuntado, de dónde vienen esos problemas. Y yo añadiría otro problema que yo creo que es especialmente sensible y es en el que deberíamos de poner el foco desde mi punto de vista, y los bancos deberían, o las entidades financieras deberían hacer ese esfuerzo. Y es que es cierto que hay muchas causas por las que se están dando estas restricciones financieras, y una de las que más me preocupa a mí es el deterioro de la calidad crediticia de los preestatarios, en especial algunos segmentos, como son las empresas jóvenes, las empresas muy pequeñas, determinados sectores. Incluso a través de este estudio hemos puesto de manifiesto que algunas ubicaciones geográficas periféricas están teniendo también mayores restricciones financieras que otras localizaciones geográficas. Por lo tanto, pues, este es el tema que yo apuntaba anteriormente, donde la política económica del país o de la Unión Europea, que ya lo están avisando, pero creo que deberían tomarse porque no se diga, es el resolver este problema. Aunque hay un punto muy difícil de solucionar, que es el deterioro de las empresas. Como antes habéis dicho, las empresas todavía están muy apalancadas, están muy endeudadas y todavía es necesario seguir un proceso de desapalancamiento. Entonces, si las empresas están muy endeudadas, aparecen con mayores riesgos financieros, por lo tanto, las entidades financieras, pues a la hora de dar un crédito, tienen que llevar cuidado porque además las tasas de morosidad pues, están también subiendo. Por lo cual, yo creo que ese es el eje central en el que se debería debatir también la política económica. Ahí yo, pues, lo que dice Teresa, ¿no? Lo que son las condiciones maduras de ese 48% que comentabas, pues no es otra cosa, es el reflejo también de las condiciones maduras que tiene el sector financiero, que tenemos en este momento por lo que se nos ha encarecido el acceso a los mercados, incluso se llegó a cerrar el acceso a los mercados financieros para que los bancos se endeudasen y hacer frente a los vencimientos de deuda que estaban programados, pues tanto lo que es tanto en el corto y en el medio plazo como en todo lado, y ha habido distintos episodios en estos años en que han estado bastante cerradas esas ventanas de acceso al mercado, y desde luego el coste del funding de los bancos ha subido exponencialmente, ¿no? Antes de la crisis de estar emitiendo apenas 5 o 10 puntos básicos por encima del tesoro, a estar emitiendo en euro pues por 200 o 300 puntos básicos por encima del bono alemán, por ejemplo, ¿no? Ese acceso se ha encarecido. El hecho de que el rating de las entidades financieras que accedíamos a mercados exteriores pues se vio arrestado por el rating soberano, y ya estamos en un nivel de PIB que lleva a estar fuera de las carteras o del perfil de muchos money market funds o de fondos de inversión, en el fondo de los agentes. Entonces, ese incremento del coste del fondo, que es una de las cosas que la Unión Bancaria va a atajar, y es uno de los primeros o de los temas más importantes, que esa fragmentación de Europa pues, con la Unión Bancaria se pretende abordar. Pero hay otro tema, hay una situación que queda y va a quedar para siempre, es lo que decía Teresa, la nueva regulación, Basilea 3, la CRD4, los requerimientos de capital y liquidez. Lo que está haciendo en el fondo es a los bancos van a tener que poner más capital por cada operación que den, y eso encarece necesariamente el crédito. Entonces yo creo que el crédito, el coste de fondeo por la parte del acceso a los mercados, todos esperamos que se normalice, pero esa nueva realidad, que es estructural y viene para quedarse, y además viene a más, porque cada normativa que sacan viene a abundar en lo mismo, ¿no? Eso lo vamos a tener ahí de manera estructural. Entonces, el crédito yo creo que ha dado un salto en un coste de producción mayor que viene para quedarse. Y eso las pymes, que han estado acostumbradas en un tiempo, pues yo creo que ya se les ha olvidado, ¿no? Pero el tiempo que el crédito era fácil, y quizás tu planificación financiera que hacías como pyme
contabas con ese crédito que iba a estar allí siempre, desde luego cuando sacamos y vuelva el crédito de una manera más clara, vuelve, pero vuelve diferente. El crédito va a ser distinto al que había antes. La planificación financiera de las empresas va a ser algo que van a tener que hacer de una manera con mucha más reflexión detrás, ¿no? Porque va a ser un recurso más escaso en general y desde luego más caro de lo que era, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que han comentado los tres compañeros. Simplemente yo quería hacer mención a que al final los bancos son agentes económicos nacionales como cualquier otro agente de la Unión. Entonces reaccionan ante la regulación de la misma forma que lo haría cualquier otro agente. En cuanto al crédito a las pymes, realmente no creo que sea tanto un problema del banco, sino del regulador. El hecho de los bonos que se ha comentado aquí, de préstamos de actividades públicas, tengan un consumo de capital muy diferente, hace que la estructura del balance del banco sea muy diferente y que pueda financiar un tipo de activo que le consuma menos capital. Como hemos dicho, los préstamos a las pymes seguirán subiendo cuando tipo de interés en la medida que consuma más capital. Por ahí sí que es una posible vía de solución. Otra cosa es que sirve también como colateral para descontarse. Pero hay un aspecto importante que yo creo que sí que hay que hacer mención, y que los bancos están, yo creo que en España están teniendo en cuenta esto y están incluso acelerando el proceso de desintermediación financiera que está viviendo el país. Creo que no es bueno que la deuda de las empresas sea casi 100% bancaria. Creo que eso no es bueno en el país. Estamos a niveles muy diferentes de, por ejemplo, de Estados Unidos. Creo que los bancos están ahora incentivando el asesoramiento para realizar colocaciones privadas de entidades que sí que podrían colocar, pues, por ejemplo, bonos en el mercado. Si te fijas en el balance de las entidades industriales más internacionalizadas, como puede ser Iberdrola, puede ser Telefónica, ves que el peso de la financiación bancaria es mucho menor, porque son capaces de llegar al mercado. Lo que tenemos que hacer en España es generar un mercado lo suficientemente potente para también financiar proyectos de empresas pequeñas. Digamos que durante la crisis es realmente difícil, pero una vez salgamos yo creo que va a haber un proceso de desintermediación financiera. Bueno, no sé, me parece, otra de las cuestiones es si este proceso de reestructuración se va a notar en lo que es la competitividad del país y de si en definitiva también lo que se está anunciando, el fin del rescate bancario para enero de 2014 eliminará definitivamente esa posibilidad que existía de intervención de la economía española, es decir, esa relación entre reestructuración del sector y lo que es economía nacional. ¿Cómo veis que es la evolución o cuál va a ser la interacción? Por lo que se refiere al sector financiero, el hecho de que hayamos pasado de 130 a 60 bancos o incluso pasemos a 10 no significa que la competencia entre nosotros, por lo tanto la aplicación de precios que tiene que tener un mercado con alta competencia vaya a sufrir. O sea, nosotros, a pesar de que hay menos entidades, sigue habiendo muchísima competencia precisamente por la demanda solvente que comentábamos antes, o como bien sabéis, por la captación de pasivos a la competencia exista, aunque quedemos al final, que al final sean 60 o sean 10 entidades, siempre debe haber. Yo creo que ahí no vemos ningún problema en ese sentido. O sea, no vamos a tener un sector financiero ineficiente por falta de competencia entre la parte. Y luego, por lo que es el fin del rescate bancario, pues es una noticia muy buena, ¿no? Y ratifica que se están dando los pasos y que se está haciendo lo correcto, pero yo creo que no hay que perder el impulso porque todavía queda tarea por hacer importante en el sector, ¿no? Tienen las entidades que están todavía en manos públicas, tienen que terminar de solucionarse. Se tienen que liquidar, por ejemplo, los activos del Sareb, que va a llevar a tiempo, pero eso tiene que terminar por producirse. Se tiene que seguir reduciendo la capacidad instalada, como hemos comentado antes, eso es necesario. Y
tiene que darse esa reducción esa reducción del desalapaque. Tiene que continuar el desapalancamiento, ¿no?, del sector privado. Y por último, tiene que darse también, que es el reto paneuropeo, la unión bancaria. Es uno de los grandes retos que vemos necesarios. O sea, muy buena noticia al fin del rescate. Todavía hay tareas nacionales por afrontar y una tarea europea que va a ser clave, ¿no?, y que no hay margen para fallar ahí, la red bancaria.